¿Alguna vez te has sentido olvidado por Dios? ¿Has orado con lágrimas en los ojos, esperando una señal, y todo lo que recibiste fue silencio? Hay momentos en la vida en los que el dolor parece más grande que la esperanza, y la soledad pesa como una roca sobre el corazón. Es en esos momentos oscuros cuando muchos se preguntan, ¿dónde está Dios cuando todo parece derrumbarse? Y si te dijera que es precisamente en esos momentos cuando Dios más actúa, que hay un movimiento invisible ocurriendo detrás de tu dolor, preparando respuestas, sanando heridas ocultas y sosteniéndote cuando tus fuerzas ya se han agotado. Este video revelará cómo el Señor trabaja de forma profunda y misteriosa en los periodos de sufrimiento, cuando nada tiene sentido ante nuestros ojos, pero todo está perfectamente orquestado en sus manos. Existe un secreto espiritual que pocos conocen. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Es en el desierto del alma donde Él planta las semillas de nuestro mayor florecimiento. No está lejos. Está más cerca que nunca, moldeando tu corazón para algo más grande de lo que imaginas. Y si ves este video hasta el final, recibirás una revelación espiritual poderosa, una clave que puede transformar tu manera de ver el dolor y reavivar tu fe. En cada lágrima tuya, Dios ve una oración silenciosa. En cada noche de angustia, Él escribe un nuevo capítulo. La fe no se construye en los días fáciles, sino en los valles oscuros, donde la única luz viene desde lo alto. Y si estás aquí hoy, es porque el cielo quiere hablar contigo. No es casualidad. Este mensaje es una respuesta del Espíritu Santo, un soplo de vida para tu alma cansada. Dios te ha visto. Dios escuchó lo que nadie más oyó, y Él está actuando. Comenta aquí abajo para sellar esta palabra. Confío en el actuar de Dios. Tú me gusta. Puede ser el puente que conecte este mensaje con una vida que necesita esperanza. Créelo. Cada clic tuyo es un faro encendido en la oscuridad de alguien. Guarda esto en tu corazón. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave espiritual oculta, un entendimiento que puede abrir tus ojos para ver el propósito en medio de la prueba. No te lo pierdas. Esa revelación fue reservada para quienes perseveran hasta el final. Este canal es más que contenido. Es un refugio espiritual. Es para ti que extrañas una palabra viva, para ti que estás alejado de una iglesia o simplemente necesitas alimento para seguir luchando. Aquí tienes un hogar espiritual. Aquí Dios habla contigo. Por eso, haz este desafío contigo mismo. Mira hasta el final sin saltarte nada. Tal vez la respuesta que tanto esperas esté en la última palabra de este video. 1. Dios actúa en el silencio. Cuando llegan los momentos difíciles, ya sea una pérdida, una enfermedad, una traición o una crisis existencial, el alma humana clama por una señal del cielo. Queremos respuestas rápidas, soluciones visibles, milagros que se sientan y se vean. Pero con frecuencia, lo que encontramos es silencio. Un silencio que duele, que pesa, que nos hace cuestionar si Dios nos está escuchando o si simplemente se ha apartado. Sin embargo, ese silencio no es abandono. Es la obra invisible del Creador que en medio del aparente vacío está forjando una nueva historia. En la Biblia, el profeta Elías vivió este silencio. Después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, donde desafió a los profetas de Baal, se sintió amenazado, solo, agotado. Huyó al desierto y se escondió en una cueva. Allí esperaba una intervención divina poderosa, pero Dios no apareció con rayos ni truenos. En 1 Reyes 19:11-12 está escrito:
He aquí, el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios estaba en el susurro, en ese sonido suave, casi imperceptible, que solo puede ser captado por un corazón en silencio. Cuando todo afuera grita, Él nos llama a acallar el alma. A veces, el milagro no es que todo cambie afuera, sino que seamos transformados por dentro. El silencio de Dios no es un castigo, es un espacio sagrado donde la fe se purifica y el alma se alinea con la voluntad eterna. Job también enfrentó el silencio de Dios. Lo perdió todo: familia, salud, bienes. Sus amigos lo acusaron, su esposa lo instó a renunciar. Pero Job, en su dolor, dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová». Job 1:21. No lo entendía todo, pero confiaba en que Dios seguía en control. Ese silencio, aunque difícil, tiene propósito. Es allí donde Dios trabaja sin que lo veamos. Cierra puertas que no nos convienen. Nos aleja de lo que podría destruirnos. Nos forma en la paciencia. Nos enseña a caminar por fe y no por vista. Isaías 55:8 nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová». Él tiene planes más altos, aunque no siempre sean claros al principio. El silencio también moldeó a María, la madre de Jesús. Al recibir la noticia del ángel, enfrentó rumores, temor, incertidumbre. No hubo una validación pública de su misión divina. Ella guardó todo en su corazón. Aprendió a confiar cuando no entendía. Y ese silencio fue su escudo, su escuela, su altar. Hoy, tal vez tú estás en ese mismo lugar, clamando, esperando, sin respuestas, pero eso no significa que Dios esté inactivo. Él está más cerca de lo que imaginas. Su espíritu está obrando en lo profundo. Está preparando lo que aún no ves. Está fortaleciendo lo que pensaste que se había roto. El Salmo 46:10 nos invita: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Callar es confiar, esperar es rendirse a su soberanía. En la quietud descubrimos que Dios nunca dejó de actuar. Simplemente estaba obrando en dimensiones que nuestros sentidos no alcanzan a percibir. No temas ese silencio. Recíbelo como el taller divino donde Dios está forjando tu alma. Y cuando su voz se manifieste, porque lo hará, sabrás que todo este tiempo Él te estaba preparando para algo mayor. Escribe en los comentarios: «Confío en el silencio de Dios». Tu declaración puede iluminar el camino de alguien más que está esperando en la oscuridad. 2. Cuando todo se derrumba, Dios construye. Hay momentos en los que todo lo que conocíamos empieza a desmoronarse. Relaciones que pensábamos eternas se rompen, planes que creíamos seguros se desvanecen, sueños que nos llenaban el alma se esfuman. Y en medio del polvo de la caída, surge la pregunta que arde en el pecho: ¿dónde está Dios cuando todo se cae? Pero es precisamente allí, entre los escombros de lo que ya no es, donde Dios comienza a edificar algo nuevo, algo más profundo, algo eterno. El libro de Job nos presenta esta realidad con una crudeza sagrada. Job lo tenía todo: familia, salud, prosperidad, y lo perdió todo. Uno tras otro, los golpes llegaron sin explicación, pero en su desolación declaró: «Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová». Job 1:21. Job no entendía el porqué, pero reconocía la soberanía de Dios.
Aunque no lo veía, sabía que Él seguía al mando. En Jeremías 18, el Señor lleva al profeta a la casa del alfarero. Allí ve cómo el vaso que el alfarero moldeaba se rompe, pero el alfarero no lo desecha. Lo vuelve a amasar y lo forma otra vez, como mejor le parece. Así también obra Dios con nosotros. A veces, Él permite que se rompa lo que hemos construido, no para castigarnos, sino para reconstruirnos con un diseño más alto, más fuerte, más alineado a su propósito. Dios es el gran arquitecto de lo invisible. No se limita a reparar lo dañado, sino que transforma la ruina en testimonio. David lo vivió. Fue ungido rey, pero antes de sentarse en el trono, vivió en cuevas, fue perseguido, traicionado. Es en ese proceso que escribe: «Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos». Salmo 119, 71. La humillación se convirtió en escuela, la caída en fundamento. El apóstol Pablo también comprendía este principio. A pesar de sus revelaciones y llamados, vivió prisiones, latigazos, naufragios, rechazos. Y dijo con autoridad espiritual: «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Según Corintios 12:10. La debilidad no lo destruyó, lo reveló. Mostró al mundo que su fuerza venía de una fuente sobrenatural. Y el ejemplo supremo lo vemos en Cristo. La cruz fue el mayor colapso visible, el Hijo de Dios crucificado, expuesto, herido. Pero fue justamente allí donde comenzó la obra más gloriosa del cielo, la redención del mundo. El dolor de un viernes oscuro dio paso a la gloria de una resurrección eterna. Quizás hoy te sientes como un muro derribado, como una ciudad en ruinas. Pero Dios no ha terminado contigo. Él es experto en restaurar lo que otros llaman perdido. Él reconstruye corazones, levanta familias, revive ministerios, sana memorias. No estás siendo destruido, estás siendo transformado. Permite que el Espíritu Santo te muestre lo que se está edificando mientras lloras. Las lágrimas son parte del cemento espiritual que Dios usa para levantar algo nuevo. No temas los escombros. Son señal de que lo viejo ya no sostiene lo que viene, y lo que viene es gloria. Escribe en los comentarios: «Dios está construyendo algo nuevo en mí». Tus palabras pueden ser el aliento que otra alma necesita para no rendirse. 3. En los valles oscuros, su luz brilla más. Hay momentos en la vida en que la oscuridad parece abrazarlo todo, no solo afuera, en las circunstancias, sino adentro, en el alma. Caminamos por temporadas en las que cada paso pesa, cada decisión abruma y el corazón se siente frágil, como si pudiera quebrarse con una sola palabra más. Son los valles, esos lugares invisibles donde los muros se cierran, donde las fuerzas se agotan y donde incluso la oración parece no tener eco. Sin embargo, es allí, precisamente allí, donde Dios revela su luz de forma más intensa, porque cuando todo a nuestro alrededor se apaga, nuestros ojos espirituales se abren a una claridad que solo el cielo puede ofrecer. El rey David lo expresó con una convicción que trasciende el tiempo. En el Salmo 23:4 escribió: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». No dijo que Dios lo sacaría inmediatamente del valle, ni que evitaría su paso por él. Dijo que, aunque lo caminara, no temería. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. La compañía divina no siempre elimina la prueba, pero sí transforma nuestra experiencia dentro de ella. El temor se disuelve, no porque desaparezca el peligro, sino porque la presencia de Dios llena el ambiente con esperanza. Es en el valle donde el alma deja de depender de las muletas externas. Allí ya no importa si los amigos se alejaron, si los recursos se agotaron o si los planes fallaron. Lo único que sostiene es la certeza de que Dios está.
y esa certeza se convierte en fuego interno. En medio del silencio se activa una fe que no necesita ver para creer. Se enciende una llama que no se apaga con el viento de la aflicción. Es el milagro de la fe madura, nacida no en los aplausos, sino en las lágrimas. Jesús, nuestro Salvador, también caminó por un valle. Lo hizo en el huerto de Getsemaní, en la noche más oscura de su vida terrenal. Allí, rodeado de sombra y anticipando el peso de la cruz, clamó: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Fue un momento de entrega absoluta. No huyó del valle, lo abrazó, y en ese acto nos enseñó que hay gloria escondida en la rendición, que los valles no son el fin, sino el umbral hacia una nueva etapa de propósito y poder. Y si Jesús pasó por ese valle, tú y yo también pasaremos. Pero no lo haremos solos. Dios promete su presencia constante, promete ser escudo, vara, guía, consuelo. Él no siempre evitará que descendamos al valle, pero jamás permitirá que lo crucemos sin su compañía. Y eso lo cambia todo, porque la oscuridad no tiene la última palabra. La luz que nace en el valle brilla con una fuerza que ningún amanecer puede igualar. Los profetas, los apóstoles, los héroes de la fe, todos pasaron por valles. Pablo, encadenado, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No lo dijo desde la abundancia, sino desde la escasez. No lo proclamó desde un palacio, sino desde una prisión. Su fuerza no venía de las circunstancias, sino de Cristo en él. Y esa es la misma fuente que tú puedes tener hoy. Tal vez tu valle se llama soledad. Tal vez lleva el nombre de un diagnóstico, una pérdida, un divorcio, una traición. No importa cómo se llame, Dios ya lo ha recorrido antes que tú y ha dejado huellas de gracia, de fortaleza, de redención. No estás en tinieblas porque hiciste algo mal. A veces, Dios permite el valle para mostrarte quién eres tú en Él y quién es Él contigo. Y cuando salgas de ahí, porque saldrás, no serás la misma persona. Serás más fuerte, más sensible, más lleno de compasión, más parecido a Jesús. Aprende a ver el valle como el lugar de transformación, como el taller donde el maestro moldea con delicadeza. No te apresures en salir, no huyas del proceso. Permite que Dios te enseñe a ver con ojos nuevos, a oír su voz en el silencio, a confiar sin entender. Porque ese es el verdadero milagro, seguir creyendo cuando todo a tu alrededor te invita a rendirte. Y mientras caminas, recuerda lo que Él prometió en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice si pasas, sino cuando pases. Es una certeza. Pero también es una promesa: no serás vencido, no serás consumido, porque su presencia es tu protección. Suscríbete a este canal. Aquí tienes un refugio espiritual, una familia en la fe. Cada palabra que compartimos es como una lámpara que alumbra tu valle. Tu suscripción es como encender una vela que no solo ilumina tu camino, sino el de muchos que están en oscuridad y necesitan encontrar esta luz. 4. Cuando no entiendes, Dios te está enseñando. Una de las pruebas más difíciles en la vida cristiana es enfrentar momentos donde todo parece carecer de sentido. Caminas con fe, oras con sinceridad, sirves con entrega y aún así te encuentras en circunstancias que te desconciertan. Es como si el cielo estuviera en pausa, como si tu historia entrara en un túnel donde todo se oscurece. En ese tipo de valle no se trata de sentir a Dios, sino de confiar en que Él está allí, aunque no lo veas, aunque no lo comprendas. Y es precisamente en esos momentos de mayor confusión
que el Maestro empieza a enseñarte las lecciones más profundas de tu vida espiritual. Pedro vivió esto en una escena que a primera vista parecía simple. En Juan 13:7, cuando Jesús se acercó a lavarle los pies, Pedro se resistió. No entendía, no le parecía correcto, pero Jesús le respondió con una frase que es clave para cualquier discípulo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esa es la pedagogía divina. Primero forma, luego explica. Primero quebranta, luego revela. Primero somete al silencio y después hace hablar al Espíritu. Muchos creyentes se frustran en estas etapas porque esperan explicaciones inmediatas. Pero Dios no es un Dios de respuestas rápidas, es un Dios de procesos eternos. Él no trabaja en función de nuestro entendimiento, sino de nuestra transformación. Por eso, permite situaciones que a nuestra lógica humana no tienen sentido, pero que al final del camino revelan su perfecta sabiduría. José, el hijo de Jacob, es uno de los ejemplos más emblemáticos. Tuvo sueños proféticos donde veía a su familia inclinándose ante él. Esos sueños vinieron de parte de Dios, pero el cumplimiento no llegó enseguida. Antes de ver su promesa cumplida, fue vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado y olvidado. ¿Cómo entender todo eso? ¿Cómo reconciliar los sueños de grandeza con la realidad de una prisión egipcia? A simple vista nada encajaba. Sin embargo, Dios estaba enseñando. Cada etapa de sufrimiento fue una clase intensiva. Aprender a administrar en Potifar, a resistir la tentación con la esposa del amo, a interpretar sueños en la cárcel, a esperar sin desesperar. Al final, cuando se convirtió en gobernador de Egipto y vio a sus hermanos arrodillados ante él, pudo decir con autoridad: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Todo lo que parecía injusto fue en realidad parte del plan. Cuando no entiendes, no estás fallando, estás siendo formado. Dios no necesita que entiendas ahora, necesita que confíes. Y confiar es decir, no sé por qué, pero sé para quién estoy caminando. Es afirmar, aunque no vea salida, sé que Él me está llevando a donde necesito llegar. Esa fe, nacida en la ceguera de la prueba, es la fe que mueve montañas. El apóstol Pablo también pasó por momentos de profundo misterio. En 2 Corintios 12 relata cómo rogó 3 veces a Dios para que quitara de él un aguijón en la carne. No lo entendía, no le parecía justo, pero Dios no quitó el aguijón. Le dio una palabra: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Pablo no recibió lo que pidió, pero recibió lo que necesitaba. Y eso cambió su perspectiva para siempre. En tu vida también hay aguijones que Dios no ha quitado. Situaciones que persisten, heridas que no sanan de inmediato, puertas que no se abren. No lo tomes como rechazo, tómalo como formación. Dios te está enseñando a depender, a esperar, a resistir, a crecer. No eres menos espiritual por no entender, eres más humano. Y Dios ama formar a los humanos para que reflejen la imagen de Cristo. A veces la enseñanza divina se da en forma de pérdida, otras veces en forma de silencio, otras en forma de repetición de pruebas, pero siempre tiene un propósito eterno. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no algunas, no solo las bonitas, todas, las traiciones, los rechazos, los retrasos, las noches sin dormir, todo coopera, todo construye, todo enseña. Así que si hoy estás en una temporada donde no entiendes lo que Dios está haciendo, no te desesperes. Estás en una escuela espiritual. No pidas salir antes de tiempo. Pide aprender lo que necesitas.
porque hay promesas que solo se entienden cuando se termina el examen. Y tú estás siendo preparado para algo grande. Dale like a este video. Tu apoyo no es solo una reacción digital, es un acto de fe. Cada clic es como una semilla de esperanza sembrada en tierra fértil. Además, ayuda a que esta palabra llegue a otros que están confundidos y necesitan saber que Dios también enseña en medio del silencio. Sé parte de esta cadena de luz. 5. Dios no se tarda, te está preparando. Uno de los mayores conflictos que enfrentamos como creyentes es el tiempo. Queremos que las promesas se cumplan ya, que las puertas se abran pronto, que las oraciones tengan respuesta inmediata, pero Dios no trabaja con ansiedad. Él opera desde la eternidad, con una perspectiva que trasciende la urgencia humana. Y aunque para nosotros parezca que se está tardando, en realidad está preparando todo: el escenario, las personas y sobre todo, tu corazón. El apóstol Pedro lo expresó de forma clara en 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No es que Dios esté atrasado, es que su tiempo es perfecto y en su perfección hay preparación. Porque más importante que lo que Él va a darte es en quién te vas a convertir mientras esperas. Abraham recibió una promesa monumental: sería padre de multitudes, pero tuvo que esperar décadas para ver el nacimiento de Isaac. En ese proceso cometió errores, intentó ayudar a Dios con soluciones humanas, se desanimó, pero también fue forjado. Aprendió lo que era la fe, la paciencia, la obediencia radical. Y cuando finalmente llegó el cumplimiento, ya no era el mismo hombre. Era un padre transformado. La espera no es castigo, es formación. Es como el campo que antes de recibir la lluvia necesita ser arado. Es como el oro que necesita ser fundido antes de brillar. Y aunque no veas movimiento, Dios está trabajando. Está obrando en dimensiones invisibles. Está alineando factores que tú no puedes controlar. Está evitando accidentes espirituales que podrían arruinar tu destino. Porque Él te ama tanto que no va a darte algo para lo cual no estás listo. En Deuteronomio 8:2, Moisés le recuerda al pueblo que Dios los hizo andar 40 años por el desierto para probar lo que había en su corazón. Ellos pensaban que era una pérdida de tiempo. Pero Dios sabía que ese tiempo era necesario para preparar un pueblo que pudiera recibir la tierra prometida sin perderse en ella. Porque lo que más rápido se obtiene, más rápido se puede perder. Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, no inició su ministerio hasta cumplir los 30 años. ¿Por qué esperar tanto? Porque la preparación es parte del llamado. El silencio de sus años ocultos fue necesario para edificar el carácter, para obedecer en lo cotidiano, para vencer en lo secreto. Y cuando llegó su hora, nada lo detuvo, porque el que espera con fe actúa con poder. Quizás tú estás esperando algo, un milagro, una respuesta, una oportunidad, una reconciliación, y el tiempo ha empezado a pesarte. Pero escucha esto: Dios no se ha olvidado de ti. Él está afinando cada detalle, está trabajando en personas que aún no conoces, está construyendo puentes que hoy parecen muros y está fortaleciendo tu espíritu para que, cuando llegue el día, no te tiemble el corazón. En Isaías 60:22, Dios declara: Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea pronto. Cuando sea el momento exacto, lo que hoy parece imposible ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. No será tarde, será justo, será glorioso, y tú mirarás atrás y dirás: valió la pena esperar. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo perfecto de Dios. Tu declaración puede ser el bálsamo que otra alma necesita para seguir esperando sin rendirse. 6. En la ausencia, Dios te hace crecer.
Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo lo que nos sostenía desaparece. Personas que eran nuestro apoyo se alejan, puertas que estaban abiertas se cierran de repente, recursos que nos daban seguridad se esfuman, y en medio de ese vacío surge una profunda sensación de abandono. Sin embargo, la ausencia, aunque dolorosa, es uno de los instrumentos más poderosos que Dios utiliza para formar, madurar y levantar a sus hijos. En la historia de Elías, después de una gran victoria espiritual sobre los profetas de Baal, Dios lo lleva al desierto. Allí, Elías se sienta debajo de un árbol y le pide a Dios que le quite la vida. Se siente solo, agotado, incomprendido. Pero es en ese aparente abandono donde el cielo empieza a moverse a su favor. Dios no lo deja morir. Le envía un ángel con comida, le da descanso, y luego lo lleva a un monte para revelarse, no en fuego o terremoto, sino en un silbo apacible. La ausencia de estímulos externos, la falta de compañía humana, no fue un castigo para Elías. Fue una oportunidad para reencontrarse con Dios de una forma más íntima y profunda. Fue el terreno donde su alma se volvió a alinear con el cielo, porque cuando todo desaparece, solo permanece lo eterno. Jesús también vivió esta experiencia. En el desierto, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo. 40 días sin compañía, sin alimento, sin visiones. Allí fue tentado, sí, pero también fue fortalecido. En esa ausencia, su identidad fue confirmada. Este es mi Hijo amado. No necesitó multitudes ni milagros visibles. Bastó la voz del Padre. Porque cuando sabes quién eres en Dios, puedes soportar cualquier soledad. Muchos temen estar solos, temen la falta, el vacío, el silencio. Pero en realidad, esos son los escenarios donde más claramente se escucha la voz de Dios. Cuando no tienes a quién correr, corres a Él. Cuando no tienes qué hacer, aprendes a esperar. Cuando no tienes cómo sostenerte, descubres que Él siempre ha sido tu base. Pablo escribió desde la prisión: «Estoy persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará». Filipenses 1:6. No necesitaba estar libre para creer, no necesitaba sentir para saber. Había sido moldeado en la ausencia, en la escasez, en el olvido. Y desde ahí hablaba con una autoridad que solo se adquiere cuando se ha caminado solo con Dios. Tal vez hoy tú te sientes así, invisible, apartado, olvidado, pero no estás perdido, estás siendo pulido. La ausencia de lo que amabas está haciendo espacio para lo que necesitas. La falta de lo que te sostenía está revelando en quién es tu verdadero sostén. Y esa revelación vale más que 1000 compañías. No menosprecies este tiempo, no lo desperdicies. Usa este silencio para orar más profundo. Usa esta soledad para conocer a Dios de una forma que antes no te era posible. Porque hay niveles de intimidad que solo se alcanzan cuando el alma se queda a solas con su Creador. Recuerda lo que dice el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No estás lejos de Dios por sentirte solo. Estás más cerca de lo que imaginas. Y si te mantienes firme, descubrirás que este tiempo fue una cuna espiritual donde Dios gestó la versión más fuerte de ti mismo. Escribe en los comentarios: en mi soledad, Dios me está formando. Tus palabras pueden ser el aliento exacto que otro corazón necesita para no rendirse en su proceso de crecimiento. 7. La fe verdadera nace en la prueba. La fe es una palabra que muchos pronuncian con facilidad, pero que pocos entienden en su profundidad. No se trata de una emoción pasajera ni de una idea positiva que repetimos en los momentos buenos. La fe verdadera, la que transforma, la que sostiene, la que agrada a Dios, nace en medio del crisol del sufrimiento.
Solo en el fuego se forja el oro. Solo en la prueba nace la fe genuina. La Escritura es clara. En 1 Pedro 1, 6, 7 leemos: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esta palabra nos enseña que Dios permite ciertas pruebas no porque haya olvidado sus promesas, sino porque está purificando nuestro interior. La fe, como el oro, solo demuestra su valor después de haber sido refinada. Abraham, considerado el padre de la fe, tuvo que esperar años para ver nacer a Isaac, y cuando finalmente lo tuvo en sus brazos, cuando la promesa se había hecho carne, Dios le pide que lo sacrifique. ¿Puedes imaginar la confusión? El conflicto interno, pero Abraham no cuestionó. Subió al monte con su hijo, creyendo que Dios era capaz incluso de resucitarlo si era necesario. Esa es fe madura. No una fe basada en emociones, sino en la confianza absoluta en el carácter de Dios. La fe real se mide cuando no entiendes, pero obedeces, cuando no ves, pero avanzas, cuando todo dice que retrocedas y tú decides seguir caminando. Es el tipo de fe que tuvo Moisés cuando dejó Egipto, renunciando a todos los privilegios de la corte faraónica para identificarse con el pueblo de Dios. Es el tipo de fe que mostró Josué al rodear Jericó durante 7 días sin entender cómo gritar derrumbaría murallas. Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, enfrentaron la prueba de la idolatría impuesta por el rey Nabucodonosor. Frente a una amenaza de muerte en el horno de fuego, declararon: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Esa declaración es el corazón de la fe. Creer que Dios puede, y aun si no lo hace como esperas, seguir fiel. Jesús mismo vivió la prueba más intensa. En Getsemaní, su sudor fue como gotas de sangre. En la cruz, sintió el abandono del Padre, y aun así dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Él no dependía de sensaciones, dependía del propósito eterno. Su fe no era una fe vacía de dolor, era una fe que atravesaba el dolor por amor. Tú también estás llamado a ese tipo de fe. La prueba que enfrentas hoy, esa pérdida, esa enfermedad, esa traición, esa espera, no está diseñada para destruirte. Está diseñada para revelar quién eres en Dios. La fe no te hace escapar del fuego, te hace caminar dentro de él con dignidad. No te libra de las lágrimas, pero te da esperanza mientras lloras. Pablo lo dijo con valentía en 2 Corintios 4, 8, 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la descripción de una vida de fe. No es perfecta, pero es firme. No es fácil, pero es poderosa. Y si hoy te encuentras en el horno de la prueba, no pienses que tu fe está fallando. Es todo lo contrario. Estás en el taller de Dios. Estás en el centro de su atención. Cada paso que das, cada oración que haces, cada vez que decides no rendirte, estás construyendo un testimonio. Porque llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que esta temporada fue la cuna de tu fe más auténtica. Recuerda siempre lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es opcional para el creyente. Es el oxígeno de nuestra vida espiritual. Es el motor que nos impulsa cuando todo se detiene. Y esa fe, si es verdadera, siempre nace en la prueba. Suscríbete a este canal. Este espacio es una fuente constante de palabra viva.
diseñada para acompañarte en tu proceso, fortalecer tu fe y recordarte que no estás solo. Cada mensaje que compartimos es una chispa que puede encender tu espíritu en medio de la oscuridad. Tu suscripción es más que un clic, es una declaración. Decido crecer, decido creer, decido seguir adelante. 8. Dios utiliza tu dolor para sanar a otros. Hay dolores tan profundos que parecen no tener propósito, heridas que nos marcan. En lo más hondo del alma, experiencias que nos dejan sin aire, sin palabras y a veces sin esperanza. Pero Dios, en su infinita soberanía, no desperdicia nada. Lo que hoy te duele, mañana será la medicina de alguien más. Las lágrimas que has derramado en silencio, un día serán el testimonio que levantará a otro que está cayendo. Porque Dios no solo te sana, te transforma en instrumento de sanidad para otros. El apóstol Pablo entendió esto con claridad. En 2 Corintios 1:3-4 escribió: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. No solo fuimos consolados para seguir adelante, sino para consolar a otros. Dios te sana y luego te envía. La vida de José ilustra esta verdad de forma poderosa. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado injustamente, pero cuando tuvo la oportunidad de vengarse, no lo hizo. Al contrario, abrazó a sus hermanos y les dijo: Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida. Génesis 45:5. Su dolor personal fue el canal por el cual Dios salvó una nación. Muchas veces pedimos a Dios que nos use, que nos dé un ministerio, que nos lleve a tocar vidas. Pero olvidamos que antes de enviar, Él forma, y muchas veces esa formación viene a través del quebranto, porque solo el que ha sido herido puede comprender al herido. Solo el que ha llorado en silencio puede abrazar al que llora. Solo el que ha sido restaurado sabe cómo caminar con los que están rotos. Jesús mismo cargó nuestros dolores. Isaías 53:4 lo dice claramente: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No vino como un Mesías lejano e insensible, vino como uno que se identificó con nuestro sufrimiento. Y ahora nos llama a hacer lo mismo, a cargar los unos con los otros, a tomar nuestras cicatrices y convertirlas en caminos de esperanza. No subestimes lo que has vivido, ese divorcio, esa pérdida, esa temporada de ansiedad, esa depresión, esa traición. Todo eso, en las manos de Dios, se convierte en herramienta. Él no causa el dolor, pero lo redime. No provoca la herida, pero la transforma. Y cuando tú decides ofrecer tu historia, tu proceso, tu testimonio, el cielo se mueve para alcanzar corazones que nadie más podría alcanzar. Hay personas que no escucharán a un predicador, pero sí escucharán tu historia. No leerán la Biblia, pero leerán tu vida. Y cuando vean que sobreviviste, que sigues de pie, que tu fe no se quebró, encontrarán esperanza para su propia batalla. Dios no busca perfectos, busca disponibles, corazones que digan: Señor, usa mi dolor para sanar a otros. Y cuando lo haces, experimentas un nivel de propósito que supera cualquier explicación. Dejas de preguntarte: ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a declarar: ahora entiendo para qué pasó. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tu quebranto en Cristo se convierte en cosecha. Lo que murió
En ti dará vida a muchos otros. Escribe en los comentarios: mi dolor será testimonio para otros. Alguien necesita saber que su sufrimiento no es en vano. Tus palabras pueden ser esa chispa de fe que despierte nueva esperanza en el corazón de quien ya no puede más. 9. Dios está más cerca en tu quebranto. Hay momentos en la vida que nos dejan rotos, no solo dolidos, sino verdaderamente quebrantados por dentro. Momentos en los que sentimos que algo en nosotros se ha partido y que jamás volveremos a ser los mismos. Una pérdida inesperada, una traición que atraviesa el alma, una oración no contestada, una enfermedad incurable, una soledad que grita en silencio. En esos instantes es fácil pensar que Dios está lejos, que se ha alejado, que nos ha dejado solos. Pero la verdad divina, la promesa eterna, es que en medio del quebranto, Dios está más cerca que nunca. El Salmo 34:18 nos ofrece una declaración que no se puede ignorar. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que está cerca de los fuertes, no dice que está cerca de los que lo tienen todo bajo control. Dice que está cercano a los rotos, a los que ya no tienen fuerzas para seguir, a los que han perdido el rumbo, la esperanza o la motivación. Ese es el tipo de corazón que atrae la presencia de Dios, porque cuando ya no podemos más, es cuando Él empieza a mostrarse en su plenitud. David lo sabía bien. El hombre conforme al corazón de Dios escribió muchas de sus canciones de alabanza no desde tronos, sino desde cuevas. Perseguido por Saúl, viviendo como fugitivo, sin el respaldo de nadie, David encontró en su quebranto una profundidad espiritual que no habría conocido de otra manera. En el Salmo 51:17 confesó: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No hay alabanza más pura que la que brota del dolor. No hay oración más poderosa que la que nace en medio de las lágrimas. Cuando estamos quebrantados, nos volvemos vulnerables. Y en esa vulnerabilidad, Dios obra con delicadeza y poder, porque Él no pisa la herida, Él la cura. No ignora el dolor, lo redime. El quebranto no es señal de debilidad espiritual, es terreno fértil para la gloria de Dios. Lo que el mundo desprecia, Dios lo valora. Lo que la sociedad quiere esconder, Dios lo convierte en altar. En el Nuevo Testamento vemos esta verdad en acción. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, no se apresuró a realizar el milagro. Antes de ordenar que saliera, antes de hablar, con autoridad lloró. Juan 11:35 dice simplemente: Jesús lloró. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador no es indiferente a nuestro dolor. Él se detiene, Él siente, Él se conmueve, y al llorar con los que lloran, nos muestra que está verdaderamente presente en nuestro quebranto. Jesús no solo entiende el dolor, lo experimentó. En Getsemaní sudó gotas de sangre. En la cruz fue abandonado, traicionado, humillado. Y aún así, desde ese lugar de máxima vulnerabilidad, trajo la redención del mundo. Porque lo que parecía el punto más bajo, fue el inicio del plan más alto. Así también contigo, lo que hoy te está rompiendo, mañana puede ser el canal por el que fluirá sanidad para otros. Pablo, en medio de sus múltiples pruebas, escribió en 2 Corintios 4:7-9: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué lo decía con tanta certeza? Porque conocía el poder de ser sostenido por Dios cuando ya no quedaba nada.
Tal vez tú hoy estás en ese lugar. Tal vez sientes que el peso de la vida te ha quebrado, que ya no sabes cómo seguir, que estás en 1000 pedazos. Pero escucha bien, Dios no ha terminado contigo. No importa cuán rota esté tu vasija, Él es el alfarero, y en sus manos los fragmentos se convierten en arte. Él no te desecha, Él te reconstruye, y no solo te deja como antes, te deja mejor. Más sensible, más sabio, más fuerte. Este es un tiempo sagrado. No lo desperdicies. Llora si tienes que llorar. Clama si no entiendes. Pero no te sueltes de Dios, porque justo cuando piensas que es el final, Él empieza a escribir el nuevo comienzo. El quebranto no es tu tumba, es tu útero. Allí donde parece que estás muriendo, estás realmente renaciendo. Recuerda siempre lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es nuestro Dios, eterno y glorioso, pero también tierno y cercano. Comparte este video con alguien. Hay personas que están rotas como tú estuviste, almas que ya no tienen esperanza. Un simple acto tuyo, un compartir, un mensaje, un clic, puede ser el abrazo del cielo para esa vida. No subestimes el poder de tu quebranto. En las manos de Dios, tu historia puede ser el milagro que otro necesita. 10. Tu proceso es la puerta a tu propósito. Nada en la vida de un hijo de Dios es casualidad. Cada lágrima, cada pérdida, cada demora, cada rechazo tiene un sentido mayor que muchas veces solo se comprende al mirar hacia atrás. Cuando estás en medio del proceso, parece caótico, pero cuando Dios lo revela, todo encaja, porque nuestro Padre no improvisa, Él orquesta, Él diseña. Y cada estación que vives es parte de una historia gloriosa que Él está escribiendo contigo. Romanos 8:28 lo declara con firmeza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No algunas cosas, no solo las buenas, todas, incluso las que más dolieron, incluso las que no entiendes hasta hoy. Dios no desperdicia el dolor, lo redime y transforma tu proceso en plataforma. Miremos la vida de Moisés. Un niño condenado a morir por decreto real, escondido en una canasta, criado en el palacio egipcio, exiliado en el desierto por 40 años. ¿Tenía sentido ese recorrido? Humanamente, no. Pero Dios usó cada etapa para formarlo como libertador. El desierto no fue su fin, fue su escuela. El palacio no fue su victoria, fue su preparación. Todo en su vida fue proceso, y al final fue llamado por Dios para guiar a todo un pueblo hacia la libertad. Tu historia también está siendo escrita con propósito. Esos años de lucha no fueron en vano. Esas noches sin dormir no fueron desperdiciadas. Las veces que pensaste rendirte fueron vistas por Dios. Y cada vez que decidiste seguir, aunque fuera arrastrándote, el cielo tomó nota. Porque no se trata de cuántas veces caes, sino de cuántas veces decides levantarte por fe. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, también pasó por un proceso. No comenzó su ministerio de inmediato. Vivió 30 años en lo oculto, en lo cotidiano. Fue carpintero, hijo obediente, hombre común, pero cada día, cada año, lo estaba llevando hacia el propósito eterno, la cruz, y desde allí redimió al mundo. Su proceso abrió la puerta para que millones fuéramos salvos. Tu cruz también te está preparando. Tal vez no ves el fruto aún, pero cada día estás más cerca de lo que Dios te prometió. No te compares. No te frustres, no mires el proceso de otros, mira el tuyo porque es único y está siendo usado por Dios para desarrollar dones, carácter, discernimiento, compasión, fe.
No hay atajos en el reino, solo obediencia diaria. Gálatas 6:9 nos anima. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hay una cosecha esperándote, pero solo llegas si permaneces. No abandones. Ahora, estás más cerca de lo que piensas. La noche más oscura es justo antes del amanecer, y tu proceso no es una señal de derrota, es el camino hacia tu destino. Muchos quieren el propósito sin el proceso, pero no hay gloria sin cruz, no hay victoria sin batalla, no hay resurrección sin sepulcro. Si estás siendo procesado, alégrate. Significa que Dios te está preparando para algo grande, algo eterno, algo que impactará vidas. Escribe en los comentarios: mi proceso tiene propósito. Tu testimonio puede activar fe en alguien que está pensando rendirse. Sé la voz de esperanza que confirma que vale la pena seguir confiando en el Dios del propósito eterno. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Esta palabra fue dirigida por el Espíritu Santo para tu vida. En cada versículo, en cada reflexión, Dios te ha estado hablando directamente. Él conoce tu corazón, tu lucha, tu proceso, y hoy quiere que sepas: no estás solo, no estás olvidado, y tu historia no ha terminado. Lo que parece caos, en sus manos se convierte en propósito. Lo que hoy duele, mañana será testimonio. Dios ha estado obrando en lo invisible. Aun cuando sentiste silencio, Él estaba actuando. Aun cuando pensaste que no había salida, Él estaba trazando el camino. Porque Él no abandona, Él permanece. Y todo lo que estás viviendo forma parte de una obra mayor que aún no puedes ver, pero la verás. Y entenderás que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada oración sin respuesta inmediata fue escuchada, guardada y usada por Dios para forjar algo eterno en ti. Este es un momento para rendirte, no en derrota, sino en confianza. Entrégale a Dios tus ruinas, tus preguntas, tu dolor. Él es el único que puede transformar todo eso en gloria. Porque donde el hombre ve cenizas, Dios ve un altar. Donde el mundo ve fracaso, Dios ve inicio. Y lo que Él comienza lo termina con perfección. Haz esta oración desde el corazón. Señor, hoy me rindo ante ti. Entrego mis dudas, mis temores, mi dolor. Reconozco que necesito tu guía, tu consuelo, tu dirección. Fortalece mi fe, sana mi corazón y muéstrame tu voluntad. Aunque no entienda, yo confiaré, porque sé que tú eres fiel. En el nombre de Jesús, amén. Si esta palabra habló a tu alma, suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí encontrarás alimento diario, consuelo para tus días difíciles y una comunidad espiritual que camina contigo. Este espacio es tu refugio. Dios quiere seguir hablándote aquí. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez tú eres el puente que Dios usará para levantar a otra persona. Dale like si sentiste que esta palabra fue para ti y deja en los comentarios la frase que más tocó tu corazón. Dios está obrando. Mantente firme. Lo mejor aún está por llegar. Nos vemos en el próximo mensaje. Y recuerda, el que prometió es fiel para cumplir.